Continuando con nuestra pequeña aplicación de consola, donde registramos personas, ahora vamos a expandir nuestra captura para enfocarnos en el registro de profesionales de la salud y de esta manera hablar de la herencia en la programación. Empecemos. La idea es registrar los datos de la persona como lo hicimos anteriormente y registrar qué tipo de profesional de la salud es. Y dependiendo de su tipo, registrar información apropiada a su rol. Por ejemplo, un doctor tiene una especialidad y tienen pacientes en atención. Las enfermeras tienen pacientes en atención. Y los pacientes tienen doctores que los atienden al igual que enfermeras. Empecemos a crear una clase llamada profesional de la salud. Podemos decir que un profesional de la salud puede ser el doctor o puede ser una enfermera y ambos deben de tener una cédula profesional. Para la identidad del profesional de la salud no es suficiente solo con capturar su cédula, necesitamos el nombre y sus apellidos, o sea toda la información que declaramos en la clase persona. Y es entonces cuando debemos aplicar la herencia. La herencia básicamente hereda las propiedades y métodos que no son marcadas en el tipo de acceso como privadas de una clase padre a una clase hijo. Para nuestra lógica debemos aplicar la siguiente herencia, donde la clase base o la clase padre es la de persona y ésta heredará los datos a la clase profesional de la salud. Y la clase profesional de la salud heredará a la clase doctor y a la clase enfermera. Y también habrá la clase paciente que recibirá herencia de la clase persona. Bien, apliquemos la herencia en código. Debemos definir, seguido de la declaración de la clase con 2 puntos y el nombre de la clase quien heredará su información. Como podemos ver se muestra un error y es que recordaremos que las clases no son reconocidas si no están en el mismo namespace o en otras palabras en el mismo grupo, por lo cual debemos importar el grupo donde se encuentra la clase persona por medio de los usings. Y ahora vemos otro error de sintaxis, el cual nos dice que el constructor de la clase persona requiere de argumentos iniciales. Recordemos que al crear una instancia de la clase persona creamos un constructor con parámetros, lo que quiere decir que cada vez que abramos espacio en memoria para guardar una nueva persona, esta requerirá de parámetros iniciales cuales son especificadas en ese constructor. Entonces cuando la clase padre tiene un método constructor con parámetros, se nos pedirá que le pasemos los mismos parámetros desde la clase hijo, y para eso lo podemos hacer de esta manera. Creamos el constructor de la clase, seguido de 2 puntos utilizamos la palabra base, cual implícitamente hace referencia al constructor de la clase padre, y dentro de los paréntesis debemos pasar los parámetros que nos pide esa clase padre desde el constructor de la clase actual. Prácticamente estamos diciendo que desde el constructor de la clase hijo envía los valores de los parámetros al constructor de la clase padre. Esto cuando se cree una instancia de la clase hijo. Si se requiriera de que la cédula profesional se especifique, al momento de crear la instancia del objeto profesional de la salud puedes especificarlo en ese mismo constructor. O puedes crear otro constructor sin esa especificación. Ahora, vamos a crear la clase doctor, cual heredará de la clase profesional de la salud. Vamos a cambiar su namespace a modelos profesional de la salud, ya que vamos a poner esta clase dentro de ese agrupador. De esta manera, no tendremos que hacer referencia en los usings a su clase padre, ya que está en el mismo agrupador. Creamos el constructor, y esta vez se nos pedirá los mismos parámetros que requiere los constructores de la clase padre profesional de la salud. Si recordamos, hicimos 2 constructores en la clase profesional de la salud, requerimos el que solicita la cédula profesional, ya que queremos capturarla cuando se abra un espacio de memoria para este objeto.
Recordando el flujo que vamos a hacer, vamos a agregarle una variable a la clase doctor, para que se le sea posible capturar su especialidad. Para esto vamos a utilizar algo llamado enums, su función es guardar una lista de valores enumerados. Veamos. Una vez que nuestra enum ha sido declarada, podemos crear una variable de ese tipo para guardar un valor cualquiera de esa lista. Ahora necesitamos crear la clase paciente, cual heredará directamente de la clase persona, crear su constructor y declarar una variable de tipo string para el diagnóstico. Ahora vamos a crear la clase enfermera que heredará de la clase profesional de la salud. Supongamos que esta clase se encargará de hacer un checklist de sus pacientes, por lo cual vamos a crear una variable lista que guardará un booleano para saber si el paciente ya fue atendido o no, y junto con este, una variable tipo paciente. Para esto creamos lo siguiente. Dentro de la lista, vamos a decirle que guardará un valor de tipo keyValuePair. Este objeto guarda un par de valores, un key y un value, cuales tú puedes definirles el tipo de variables que sean estas. Con este podemos definir nuestro booleano y nuestro paciente. Ahora vamos a incluir la lista de pacientes dentro de la clase doctor. Ahora vamos a modificar la lógica para registrar las personas, ya que podemos registrar pacientes, doctores y enfermeras. Podemos ver que los pacientes son los únicos que no requieren de la cédula profesional en su captura. Y fácilmente podemos modificar el método presentar preguntas, visto ya en otra lección, para saber si la persona que vamos a capturar requiere de una cédula profesional, o sea si es un profesional de la salud. Entonces especificamos un booleano para saberlo. Y después vamos a hacer una condición, para saber si pedir la cédula o no, y de esta manera también saber si vamos a guardar en memoria un profesional de la salud o un paciente. Bien, hasta este punto el método solicita que se regrese un objeto de tipo persona. Y acabamos de definir la lógica para regresar la información de un paciente o de un profesional de la salud, solo falta especificarlo.
Te preguntarás por qué un objeto de tipo persona puede aceptar que se guarden objetos de tipo paciente o de tipo profesional de la salud. Y es que, es de las grandes ventajas que podemos absorber en este tipo de situaciones cuando aplicamos la herencia. Desde que estamos heredando de tipo persona, todos los objetos que hereden de ella podrán ser también tipo persona. Ahora, solo para fines de aprendizaje, vamos a complicar esta lógica un poco. Vamos a crear otra variable en la clase profesional de la salud, para saber si estamos registrando una enfermera o un doctor cuando se está creando una instancia de esta clase. Agregamos el parámetro a la clase que registra la información para ver qué tipo de profesional de la salud se pretende registrar si esta es la intención. Ahora vamos a hacer la condición, que nos hará actuar en base al tipo de profesional de la salud del cual estamos registrando la información. Aquí estamos haciendo una conversión de un objeto a otro, a este proceso se le llama cast, y es que sabemos que un doctor, una enfermera, un paciente heredan del tipo persona, por lo cual hacer un cast es posible. Y esto nos permitirá actuar con un objeto de tipo doctor para posteriormente capturar su especialidad. Lo mismo podremos hacer con enfermera.